Hoy zarpamos con El Crucero del Amor. ¿Recuerdan cuando los sábados por la noche significaban 2 horas de romance, comedia y estrellas invitadas que se enamoraban en alta mar? Sin tramas complicadas, sin dramas de prestigio, solo gente guapa, resolviendo sus problemas antes de que el barco atracara. El Crucero del Amor se estrenó en ABC en 1977 y navegó durante 9 temporadas, ofreciendo 245 episodios de pura fantasía escapista. El capitán Stubing, interpretado por Gavin MacLeod, se pasó toda la serie fingiendo que nada de esto era normal. Julie, interpretada por Lauren Tweez, saludaba a los pasajeros con un portapapeles y una sonrisa. Isaac, interpretado por Ted Lang, servía bebidas y señalaba a la gente. Doc, interpretado por Bernie Kopel, perseguía cualquier cosa que llevara tacones. Y Gopher, interpretado por Fred Grandy, se pasó 9 temporadas intentando parecer más importante de lo que era. Juntos, convencieron a toda una generación de que los cruceros eran auténticas fábricas de romance. Pero tras los destinos tropicales y los finales felices y perfectos, se esconden historias realmente increíbles. Adicciones, cambios en la tripulación y un barco que terminó sus días en un lugar inesperado. Hoy te contamos 15 datos curiosos y fascinantes sobre el Crucero del Amor. A ti. Antes de empezar, dale a me gusta y suscríbete si te encantan los análisis en profundidad de tus series y películas favoritas. La serie está basada en el libro de un director de cruceros real. El Crucero del Amor no fue inventado en la sala de guionistas de Hollywood. Surgió de un director de cruceros que vivió estas experiencias en primera persona. Geraldine Saunders pasó años trabajando a bordo de cruceros de lujo y plasmó su experiencia en su libro de 1974. Los Cruceros del Amor. Y no era una directora de cruceros cualquiera. Fue la primera mujer en ocupar ese cargo en una importante línea de cruceros, Princess Cruises. El romance, el drama, lo absurdo de encerrar a desconocidos en un hotel flotante con barra libre. Lo vivió todo en primera persona. ABC se enteró del libro. Lo adaptó a una película para televisión en 1976 y luego lanzó la serie que todos recordamos. Esas raíces en la vida real le dieron a la serie la autenticidad suficiente para convencer a los espectadores de que podían encontrar el amor verdadero en un crucero de 7 días. Cruceros reales, con sus típicas filas de buffet y peleas por las tumbonas. Pero el Crucero del Amor vendió la fantasía a la perfección. ABC creó las 2 horas más dominantes de la historia de la televisión de los sábados por la noche. Esto es algo que probablemente recuerdes, pero que nunca analizaste del todo. Los sábados por la noche a finales de los 70 y principios de los 80 tenían un ritmo. A las 9:00, el Crucero del Amor. Gracias, amigo. Si nos buscas, nos encontrarás fácilmente. 10. 0 La Isla de la Fantasía. 2 horas de puro escapismo, y CBS y NBC bien podrían haberse ido a casa. Esto no fue casualidad. Ambos programas provenían del mismo productor, Aaron Spelling. Ambos usaban el mismo formato. Estrellas invitadas famosas rotativas, múltiples tramas por episodio, la realización de deseos como motor. Ambas series se emitieron en ABC. La cadena básicamente le dio a Spelling 2 horas consecutivas de la noche del sábado y le permitió crear una máquina de evasión que duró años. La combinación funcionó porque las 2 series se complementaban a la perfección. El Crucero del Amor ofrecía romance y comedia en alta mar. La Isla de la Fantasía ofrecía algo un poco más oscuro. Luz y sombra, diversión y consecuencias. 2 horas que se sintieron como una experiencia completa, más que como 2 programas separados. En su apogeo, durante la temporada 1980-81, El Crucero del Amor ocupó el 5º lugar en las calificaciones de Nielsen. La Isla de la Fantasía se ubicó en el puesto 17 ese mismo año. Juntas,
hicieron que la noche del sábado fuera prácticamente intocable para CBS y NBC. Cuando Fantasy Island terminó en 1984, The Love Boat perdió a su compañera y empezó a decaer casi de inmediato. En 2 temporadas, desapareció. Las 2 series se habían apoyado mutuamente durante años, y una vez que esa alianza se rompió, ninguna pudo mantenerse por sí sola. ABC finalmente volvería a descifrar la fórmula del bloque temático en los años 90 con TGIF. 2 horas de comedias familiares, los viernes por la noche, que dominan la programación, igual que los sábados. Género diferente, misma idea. Crea un bloque de programación que genere una sensación y el público llegará puntual. Se necesitaron 3 pilotos para formar el equipo que realmente recordamos. Antes de que El Crucero del Amor se convirtiera en uno de los programas más exitosos de la televisión, ABC tuvo que definir su esencia. Eso requirió 3 intentos y casi 2 años. El primer episodio piloto se emitió en septiembre de 1976, y si lo has buscado en YouTube, ya sabes que es un programa peculiar. La tripulación es completamente irreconocible. Ted Hamilton interpretó al capitán. Dick Van Patten, sí, el padre de la serie 8 is Enough, interpretó al médico de la nave, un personaje escrito como un seductor mujeriego. Sandy Helberg interpretó a Gopher. Teddy Wilson interpretó a Isaac. Ninguno de ellos apareció en la serie. La lista de estrellas invitadas, irónicamente, era impresionante. Florence Henderson, Harvey Korman, Cloris Leachman, Tom Bosley, Don Adams, Hal Linden. Todos los rostros conocidos eran pasajeros. La tripulación estaba formada por desconocidos. ABC encargó un segundo piloto. Esta vez, Bernie Capel, Fred Grandandee y Ted Lang subieron a bordo como Doc, Gopher y Isaac. Los rostros que ya conocíamos. Pero seguía habiendo un capitán y un director de crucero diferentes, y la química aún no terminaba de cuajar. En el tercer episodio piloto, Gavin MacLeod se unió como el capitán Stubing. Lauren Twee se incorporó como Julie. De repente, todo encajó. La serie se estrenó en septiembre de 1977 y duró 9 temporadas, pero hicieron falta 3 intentos y casi 2 años de ajustes antes de dar con el equipo que la hizo funcionar. El Crucero del Amor tenía risas enlatadas, y nadie podía explicar por qué. Hay algo que quizás no notaste conscientemente mientras veías El Crucero del Amor, pero una vez que lo sabes, no puedes dejar de oírlo. La serie tenía risas enlatadas. Puede que no parezca sorprendente hasta que lo pienses. El Crucero del Amor era un drama de 1 hora, y los dramas de 1 hora prácticamente nunca usaban risas enlatadas. Fue una de las pocas series de 1 hora de duración en la historia de la televisión estadounidense que utilizó este método. La razón por la que funcionó, en cierto modo, fue que los productores emplearon una versión más suave y menos intrusiva que las risas enlatadas típicas de las comedias de situación. Cada episodio presentaba 3 tramas principales: una cómica, una romántica y una dramática. Las risas enlatadas servían para indicar a los espectadores en qué estado de ánimo se encontraban. Eran lo suficientemente sutiles como para que la mayoría de la gente no las notara conscientemente, pero lo suficientemente presentes como para evitar que el tono se inclinara demasiado hacia el género de las telenovelas. Aquí es donde se pone interesante. Cuando se emitieron repeticiones de El Crucero del Amor en Francia, eliminaron por completo las risas enlatadas. Y sin eso, la serie se desarrollaba como una serie de aventuras románticas sin más. Nada de comedia. Los mismos episodios, el mismo reparto, pero una experiencia totalmente diferente. Cuando El Crucero del Amor fue cancelada en 1987, fue la última serie de su género en usar risas enlatadas. La era de los dramas de 1 hora con risas enlatadas terminó con ella discretamente, sin que nadie se diera cuenta, y probablemente sin que nadie del público lo notara. La canción principal tenía 2 versiones, ambas interpretadas por leyendas.
Esa melodía se ha quedado grabada en la memoria de cualquiera que viera la televisión los sábados por la noche a finales de los 70 y principios de los 80. Paul Williams y Charles Fox compusieron el tema. Cuando llamaron a Jack Jones para grabarlo, le dijeron que era para un episodio piloto que probablemente duraría 4 capítulos y le preguntaron si, aún así, iría a cantarlo. Él aceptó. Se emitió durante 9 temporadas. Jones terminó interpretando el tema principal en sus conciertos durante el resto de su carrera, ya que el público simplemente lo esperaba de él. Su versión se emitió durante las primeras 8 temporadas y se convirtió en una de las piezas musicales más reconocibles de la historia de la televisión. Luego, en 1985, los productores decidieron que el programa necesitaba una renovación. Jones fue despedido. Llegó Dionne Warwick, con una interpretación más completa y con toques de R&B. También presentaron a las Sirenas del Barco del Amor, artistas que realizaban números musicales semanales para animar el ambiente. Me quedaré aquí. Una de esas sirenas era Terry Hatcher, años antes de convertirse en un nombre conocido en Lois y Clark y Mujeres Desesperadas. Charles Fox escribió más tarde que Jones nunca lo perdonó por el cambio. De todos modos, los índices de audiencia no se recuperaron. La versión de Warwick se emitió durante una temporada antes de que el programa terminara definitivamente. Ambas versiones del tema musical siguen siendo legendarias. Si es del equipo de Jack Jones o del de Dionne Warwick, apuesto a que no has dejado de tararear desde que empezó este segmento. El Crucero del Amor fue el epicentro no oficial de la televisión de los años 70 y 80. En algún momento de sus 9 temporadas, El Crucero del Amor se convirtió en algo más que un simple programa. El elenco completo de otras series regresaba temporada tras temporada, considerando al Pacific Princess como su segundo hogar. Florence Henderson apareció al menos 10 veces, interpretando personajes diferentes en cada visita. La mujer era una empresa de reparaciones unipersonal. En un episodio, incluso se reencontró con su esposo en la serie, Robert Reed, en tramas completamente ajenas. Se encontraron en el buffet del desayuno, se miraron con un leve reconocimiento y siguieron su camino. El resto de la familia Brady envió a su propia delegación. Maureen McCormack apareció 11 veces. Eve Plum apareció 6 veces. El Pacific Princess era prácticamente un lugar de tiempo compartido para la familia Brady. La conexión con Happy Days es aún más profunda. Marion Ross, la propia señora Cunningham, hizo 14 apariciones como invitada, más que cualquier otra estrella invitada en toda la historia de la serie. Tom Bosley apareció junto a ella en varias ocasiones. Y Ted McKinley, que se unió a Happy Days en sus últimas temporadas, acabó convirtiéndose en un personaje fijo de la serie Love Boat como Ace, el fotógrafo del barco, pasando directamente de una serie a otra sin perder el ritmo. Y luego está el factor de La Isla de Gilligan. 6 de los 7 náufragos originales participaron como invitados en algún momento. Bob Denver, Alan Hale Jr., Jim Backus, Natalie Schaefer, Dawn Wells y Tina Louise viajaron con el programa. El único ausente fue Russell Johnson, el profesor. Al parecer, el hombre que podía construir una radio con cocos no supo cómo llegar a un crucero. Nunca se dio una explicación de por qué fue el único que no apareció. Para cuando El Crucero del Amor terminó en 1986, había conectado con prácticamente todos los rincones del panorama televisivo. Más que un programa, era un salón de la fama con un vacío. Ted Lang improvisó el famoso gesto de Isaac de señalar con 2 dedos. Si viste la serie El Crucero del Amor, recordarás el gesto característico de Isaac, señalar con 2 dedos acompañado de una gran sonrisa cálida. Está a la altura del pulgar hacia arriba de Fonsa, en el Salón de la Fama de los Gestos Televisivos. La cosa es que empezó como un simple gesto con el dedo, y todo fue un accidente en 2 ocasiones. Durante el episodio piloto, un director le dijo a Lang que mirara directamente a la lente de la cámara y sonriera.
Lang preguntó por qué se suponía que su personaje debía sonreír. Alguien fuera de cámara dijo, «Piensa en tu cheque». Él señaló, «Este fue el primero». Más tarde, cuando volvieron a grabar los créditos iniciales en una nueva locación, se agregó el segundo dedo, también por accidente. Langas contó la historia durante décadas, y el remate siempre es el mismo. Supo que se había popularizado cuando una estrella invitada sentada en el bar terminó una escena, miró y dijo, «Oh, el dedo». Ese gesto no fue su única contribución fuera del guión. Tras la primera temporada, una vez que quedó claro que la serie era un auténtico éxito, Lang se matriculó en una escuela de coctelería para que Isaac se sintiera como un verdadero profesional. Se graduó con 2 diplomas, uno para él y otro a nombre de Isaac Washington, que enmarcaron y colgaron en el plató del Apoco Lounge. También escribió guiones para el programa, dirigió varios episodios y dedicó su tiempo libre a estudiar a Shakespeare en la Real Academia de Arte Dramático de Londres. Mientras otros miembros del reparto disfrutaban del crucero, Lang estaba construyendo una carrera que iba mucho más allá del bar. El hombre detrás de El Crucero del Amor construyó el imperio más grande en la historia de la televisión. El Crucero del Amor fue producido por Aaron Spelling. Y si viste televisión entre 1965 y 2006, viste algo que Spelling produjo. El hombre prácticamente era la televisión. Las cifras son asombrosas. Spelling ostenta el récord mundial Guinness como el productor de televisión más prolífico en la historia de Estados Unidos, con 218 créditos como productor y productor ejecutivo. 218. Eso no es una carrera, es toda una industria. Su currículum parece una recopilación de los grandes éxitos que dominaron la televisión en horario estelar. Mob Squad, Starsky and Hutch, Los Ángeles de Charlie, La Isla de la Fantasía, El Crucero del Amor, Corazón a Corazón, T.J. Hooker, Dinastía. Y justo cuando los críticos pensaban que su reinado había terminado tras el final de Dinastía en 1989, regresó con fuerza con Beverly Hills, 90.210, Melrose Place, Seated of Heaven y Charmed. Spelling comenzó su carrera como actor de reparto en la década de 1950, apareciendo como invitado en diversas series de televisión antes de darse cuenta de que su verdadero talento residía detrás de las cámaras. A finales de la década de 1960, había forjado una estrecha relación con ABC y contribuyó a que la cadena pasara de un distante tercer lugar a la cima de las audiencias. Spelling comprendía a la perfección lo que el público deseaba: escenarios glamurosos, gente atractiva, tramas sencillas con finales satisfactorios. Nada de antihéroes complicados ni giros argumentales desoladores, solo escapismo semanal. Una vez lo llamaron el rey del entretenimiento ligero y lo lució con orgullo. ¿Qué estrella invitada recuerdas más? Déjalo en los comentarios y no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir con alguien que todavía piense que los cruceros son románticos gracias a esta serie. Ahora, volvamos a lo nuestro. Sí, de verdad filmaron en un crucero real. El Pacific Princess era un crucero en funcionamiento, propiedad de Princess Cruises. Y cuando la producción necesitaba autenticidad, filmaron a bordo durante viajes reales con pasajeros que estaban de vacaciones y habían pagado su billete. Estos pasajeros actuaron como extras, independientemente de si se habían apuntado o no. Reserva una escapada relajante y pásala la mitad del tiempo esquivando equipos de filmación e iluminación. Menudo negocio. Y Fred Grandandy no endulzó la realidad de cómo era filmar en un barco en movimiento. Recordó que los pasajeros no estaban nada contentos con que los cables y las luces interrumpieran sus vacaciones, y que los techos del barco eran tan bajos que las luces activaban constantemente el sistema de rociadores. En un viaje de San Francisco a Alaska, le sorprendió un vendaval enorme. El barco se inclinaba, repartían bolsas para el mareo en el vestíbulo, todo el mundo estaba enfermo.
Esa es la glamurosa vida del crucero del amor. La mayoría de las escenas de interior se rodaron en los estudios Fox de Los Ángeles, así que la serie tenía lo mejor de ambos mundos, la comodidad del estudio para los primeros planos y el océano abierto para todo lo demás. Eso sí que es compromiso, o contratos a prueba de balas, probablemente ambas cosas. El viaje a China costó $12 millones y no salió como esperábamos. En el verano de 1983, el crucero del amor se lanzó a lo grande. De verdad, a lo grande. La producción reunió a todo el elenco y el equipo y zarpó en un viaje de 14 días a China, Hong Kong y Japón para filmar 3 episodios especiales. El presupuesto, $12 millones. Para un programa de televisión en 1983, esa era una suma casi inaudita. Meses de planificación fueron necesarios. El elenco de estrellas invitadas era impresionante. John Forsythe, Ursula Andress, Linda Evans, Lee Major, Susan Anton. Sobre el papel, era el proyecto más ambicioso que el programa había intentado hasta entonces. Detrás de cámaras, la historia era completamente diferente. El productor Doug Kramer comentó más tarde que el comportamiento del elenco durante el viaje fue el más hostil que jamás había visto en una producción. Los problemas comenzaron casi de inmediato con la asignación de camarotes. Susan Anton consiguió un codiciado camarote en la cubierta superior, lo que llevó a Gavin McLeod a plantearse una teoría tan conspirativa que presionó a un funcionario de la compañía de cruceros para que le cediera su propio camarote en la cubierta superior. Según se cuenta, Erin Moran lloró hasta que la trasladaron a un camarote mejor. Los pasajeros que pagaron hasta $8,500 por el viaje se encontraron atrapados en un motel barato durante la escala en Tenine, porque el elenco y el equipo ya habían ocupado todas las habitaciones decentes de la zona. El espectáculo vendía romance, aventura y el sueño de una escapada perfecta. Las personas que realmente lo hicieron pasaron 2 semanas discutiendo sobre los metros cuadrados. Hollywood intentó revivirlo 2 veces. Hollywood nunca aprende. Si algo funcionó una vez, lo seguirán resucitando hasta que todos les supliquen que paren. En 1998, UPN estrenó Love Boat, The Next Wave, con Robert Urich como el nuevo capitán del Sun Princess. Aaron Spelling seguía al frente de la producción. La fórmula era prácticamente la misma. Entertainment Weekly le dio una calificación de D+. Se emitió durante 2 temporadas, con 25 episodios, y desapareció tan discretamente que la mayoría de quienes vieron la original no recuerdan que existió. La nueva versión sí logró un momento realmente interesante. Un episodio especial que reunió a Gavin McLeod, Bernie Capel, Ted Lang, Jill Wan y Lauren Twee. El episodio reveló un giro inesperado que la serie original nunca abordó: que Julie McCoy y Doc habían estado enamorados desde el principio. Tras 7 temporadas en las que Doc perseguía a cada pasajero que pasaba por delante del bar, la nueva versión decidió que siempre había tenido un alma gemela secreta. La reacción del público fue, básicamente, de indiferencia. En 2022, CBS intentó con The Real Love Boat, un concurso de telerrealidad donde solteros buscaban el amor en un crucero. Duró solo 1 temporada y fracasó incluso más rápido que la nueva versión. El programa original funcionó gracias a un elenco específico, una época concreta y un tipo de entretenimiento semanal que el público de 1977 realmente necesitaba. La nostalgia puede atraer al público a un estreno, pero no puede sostener una serie que no les ofrezca nada nuevo que les interese. Ambas reposiciones lo aprendieron por las malas. El Crucero del Amor tuvo más ganadores del Oscar que cualquier otro programa de televisión. Más de 1,000 celebridades subieron a bordo del Pacific Princess durante las 9 temporadas del programa, pero entre esa lista se esconde un dato que te deja helado al verlo.
En el Crucero del Amor aparecieron más ganadores del Oscar que en cualquier otra serie de televisión con guión de la historia. Más de 30 en total, y ninguna otra serie se le acerca. La variedad es asombrosa. En la época dorada estaban Olivia de Havilland, Ginger Rogers y Janet Gayer, la primera mujer en ganar el Oscar a la mejor actriz en 1929. 5 décadas después, todas aparecieron en una serie dramática de cruceros los sábados por la noche. 2 ganadoras del EGOT, Helen Hayes y Rita Moreno, también estuvieron a bordo. Las ganadoras de 2 premios Oscar, Louise Renner y Shelley Winters, participaron en el mismo episodio. Y luego está el otro extremo de la lista, los futuros ganadores que aparecieron antes de que nadie supiera en quiénes se convertirían. Tom Hanks apareció en la 4ª temporada años antes que Forrest Gump. Kathy Bates participó antes que Misery. Jamie Lee Curtis se unió al elenco junto a su madre, Janet Leigh, en 1978, décadas antes de ganar su propio Oscar. Durante 9 temporadas, los críticos menospreciaron El Crucero del Amor como una serie de televisión superficial. Sin embargo, en esos mismos años, reunió discretamente al elenco de invitados más prestigioso de la historia del medio. Gopher dejó la serie para postularse al Congreso y ganó. De todos los giros profesionales en la historia de Love Boat, ninguno supera lo que hizo Fred Grandandy cuando terminó la serie. Primero, un poco de contexto sobre quién era Fred Grandandy antes de ponerse el uniforme de Gopher. Se graduó de la Facultad de Derecho Magnum de Harvard, fue compañero de David Eisenhower, nieto de un presidente, en la escuela preparatoria, y más tarde fue el padrino de boda de Eisenhower con Julie Nixon. Trabajó como redactor de discursos para un congresista de Iowa. Hizo comedia de improvisación en un grupo que incluía a un futuro miembro del elenco de Saturday Night Live. No era un tipo que hubiera llegado al mundo del espectáculo por casualidad. Pasó 9 temporadas a bordo del Pacific Princess, apareció en 246 episodios y, a mediados de la década de 1980, decidió discretamente que ya había hecho todo lo que quería hacer en televisión. Cuando le comunicó a Gavin Mloud que se marchaba para presentarse al Congreso, Mloud sacó su chequera e hizo la primera contribución a la campaña de Grandy. Grandandy regresó a Iowa, se presentó a las elecciones para la Cámara de Representantes de Estados Unidos y ganó. Luego volvió a ganar, y después repitió 4 mandatos consecutivos. Formó parte del Comité de Medios y Arbitrios, del Comité de Agricultura y del Comité de Educación. Los críticos que lo descartaban como un simple actor de televisión pronto descubrieron que el hombre detrás de Gopher se había estado preparando para esto mucho antes de que le dieran las llaves de un camarote. En 1994, renunció a su escaño en el Congreso para postularse a gobernador de Iowa, perdiendo por menos de 4 puntos porcentuales. Después, dirigió Goodwill Industries como presidente y director ejecutivo durante 5 años. Resulta que aún le quedaba mucho camino por recorrer, mucho más de lo que cualquiera en ese barco jamás imaginó. Lauren Tweez, en La batalla tras bambalinas. No todas las historias a bordo del Pacific Princess tuvieron un final feliz. Lauren Tweez, quien interpretó a la directora de cruceros Julie McCoy desde el primer episodio, fue despedida de la serie en 1984 después de 7 temporadas. El motivo fue una lucha contra la drogadicción que se había ido gestando durante gran parte de su participación en la serie. Tweez ha hablado abiertamente sobre ello a lo largo de los años. Cómo empezó al principio de la serie, cómo la presión de la fama repentina empeoró las cosas en lugar de mejorarlas, y cómo el ambiente festivo de la producción durante los viajes internacionales de rodaje no ayudó a nadie que intentara mantenerse sobrio. Cuando los productores del programa perdieron la paciencia, ella fue despedida. Pat Klaus la reemplazó como Judy McCoy, la hermana de Julie, y el programa continuó sin interrupciones. Desde fuera parecía una transición perfecta. Desde dentro, la realidad era muy distinta.
Lo que hace que esta historia tenga un significado diferente hoy en día es la franqueza con la que todos los involucrados han hablado de ella. Twaiza dijo que secretamente esperaba que alguien interviniera y le ofreciera ayuda en lugar de disciplina. A finales de 2025, Fred Grandandi afirmó que su mayor arrepentimiento durante toda la trayectoria de la serie fue no haberla defendido como un colega debería haberlo hecho. Ha dejado claro que el abuso de sustancias a principios de la década de 1980 se consideraba un defecto de carácter en lugar de un problema de salud, y que las consecuencias recaían con mayor dureza sobre las mujeres que sobre cualquier otra persona en la misma situación. Twaiza dejó las drogas, regresó como invitada en la última temporada del programa y luego forjó una segunda carrera en el teatro y una tercera en la cocina profesional. La industria la dio por acabada en 1984, pero ella demostró que estaban equivocados. El Pacific Princess puso de moda los cruceros, pero tuvo un final trágico. El crucero del amor entretuvo a millones y transformó toda una industria. Antes de la serie, los cruceros eran para jubilados adinerados y con mucho tiempo libre. Imagínese jugar al tejo, cenas formales y a sus abuelos celebrando su 40 aniversario. El crucero del amor lo cambió todo. De repente, un viaje de 7 días ya no era solo para los ricos y los ancianos. Era algo juvenil, divertido y ambicioso, algo que realmente se podía hacer. Princess Cruises prestó el Pacific Princess para el rodaje y vio cómo se disparaban sus reservas. La compañía pasó de ser una pequeña empresa a un gigante del sector, en gran parte porque decenas de millones de espectadores sintonizaban el programa cada sábado pensando, «Quiero eso». Desde entonces, el programa ha sido descrito como la mejor publicidad encubierta de la historia de la televisión. Las líneas de cruceros reales empezaron a contratar a directores de cruceros con mucha personalidad, inspirados en Julie McCoy. Toda la industria se adaptó a la fantasía. En 2006, la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros incluyó el Love Boat en el Salón de la Fama de la Industria de Cruceros, el único programa de televisión que ha recibido tal honor. Eso sí que es un impacto cultural genuino. Un programa de televisión que no solo refleja la realidad, sino que la transforma. Pero la historia del Pacific Princess no terminó con brindis con champán y paseos al atardecer. Tras el final de El Crucero del Amor, el barco siguió navegando bajo la compañía Princess Cruises hasta 2002, y luego pasó por las manos de varios propietarios que no lograron que el negocio fuera rentable. Los planes para una importante remodelación en Génova se vinieron abajo cuando se agotaron los fondos y los propietarios se retiraron. Las autoridades italianas confiscaron el barco en el muelle. Nadie pujó por él en la subasta en 3 ocasiones. En 2013, el Pacific Princess realizó su último viaje, no a Puerto Varta ni a la Riviera Mexicana, sino a un desguace en Aliaga, Turquía. Durante el remolque, se inundó y apenas logró llegar a su destino. La empresa de reciclaje de barcos de Izmir pagó $3,3 millones por los restos. Durante el desmantelamiento, 2 trabajadores perdieron la vida. No hubo despedidas ni museo flotante. El barco que convenció a toda una generación de que el amor verdadero aguardaba en alta mar terminó convertido en chatarra en la costa turca. La industria que ayudó a construir ahora lanza barcos con capacidad para más de 5,000 pasajeros, que la superan con creces en todos los sentidos. Y aquí tenéis 15 datos curiosos sobre el crucero del amor. ¿Cuál os sorprendió más? ¿Se nos escapó alguno? Dejadnos vuestros comentarios. Si os ha gustado este viaje al pasado, dadle a me gusta y suscribíos para más análisis a fondo de las series que marcaron nuestra infancia.